El título de nuestro estudio es Análisis de la diversidad biológica en el departamento de Antioquia y Tuango. Los integrantes son Lorena Cervantes, Julia Espinosa, Claudia Gómez, Jofre Guerra y Melissa Marín, a cargo de la dirección del docente Álvaro Cabrera Rodríguez. En la materia de Biología de la Conservación, programa de Biología de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas. La biodiversidad es la variedad en el interior del mundo viviente y puede expresarse según genes, especies, poblaciones, comunidades y ecosistemas, según Rangel en el 2015. Generalmente se habla de biodiversidad en términos de especie y se toma como medida de la biodiversidad el número total conocido o estimado de especies que ocurren en un determinado territorio, según Etteren en 1993. Colombia ocupa un lugar prioritario en los esfuerzos de conservación a nivel global debido a su elevada riqueza biológica, puesta en peligro por la creciente población humana, el desarrollo y explotación de los recursos naturales, según McNally y colaboradores en 1990. La concentración de especies por unidad de área y el número total de especies sitúan a Colombia entre los llamados países de la megadiversidad, según Murgeito en 1998. Su ubicación latitudinal y características geográficas favorecen que se presente gran diversidad de medidas biogeográficas, las cuales han sido ya propuestas por algunos autores como Hernández en 1992. En el caso del departamento de Antioquia, este está ubicado al noroccidente de Colombia y ocupa un área cercana a 64.000 kilómetros cuadrados. Más del 65% de esta área corresponde a la zona septentrional de las cordilleras central y occidental. Asimismo, Antioquia cuenta con aproximadamente 220 kilómetros de costa sobre el Mar Caribe, según Correa en 2006. En este departamento el rango altitudinal varía desde el nivel del mar hasta una altura cercana a los 4.080 metros sobre el nivel del mar en el páramo de Frontino en la cordillera occidental. Existen múltiples factores que intervienen en la biodiversidad. Pueden surgir de la demanda de recursos naturales como el agua, la generación de grandes cantidades de residuos y la contaminación del agua, vinculada a la utilización de productos químicos y generación de aguas residuales municipales y altos niveles de ruidos y la contaminación lumínica activa por la presencia de cientos a miles de edificaciones, espectadores y medios de comunicación, sobre todo si están en las áreas naturales, según la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza en el 2018. Se debe resaltar además que las represas en Colombia se han convertido en una amenaza para los modelos de vida y ecosistemas que se construyen en las comunidades. En el caso de Hidroituango, además de las diversas consecuencias para las poblaciones ribereñas, a su vez ha significado exterminio y desplazamiento forzoso para las especies que habitan el río Cauca, según Luna en 2018. Se tiene como propósito de investigación facilitar la evaluación de la diversidad biológica, identificando los factores que intervienen en la composición de la diversidad y los impactos generados en el municipio de Ituango, Antioquia. Los objetivos de la investigación son: objetivo general, evaluar la composición de la diversidad biológica en Ituango en el tiempo comprendido entre el 2010 y 2017. Los objetivos específicos son: identificar los factores que han intervenido en los cambios en la composición de la diversidad en Ituango en el transcurso del tiempo, y además analizar los impactos generados por los cambios en la composición de la diversidad en el municipio de Ituango. En el 2005, Camero y colaboradores evaluaron la antropofauna asociada a 2 tipos de suelo en la cuenca del río Cauca, donde capturaron 2.677 organismos que incluyeron dentro de 2 familias, 17 órdenes y 45 grupos. La fauna de anfibios se ha conocido en zonas de tierras bajas. Es notable la existencia de algunos elementos restringidos para la región, entre los que se pueden resaltar especies asociadas a enclaves húmedos. En el 2011, Albert y colaboradores afirmaron que era importante conocer el número de especies de peces en la cuenca del río Magdalena-Cauca, cómo cambian a lo largo del gradiente altitudinal. Lo que se dieron cuenta que los ensambles con mayor número de especies se encuentran en zonas de menores altitudes. Estudios realizados en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza hablaron sobre las represas que tienen un importante impacto sobre la biodiversidad, reportando que afectan la dinámica de poblaciones naturales y la pérdida de bosques, incluso pueden favorecer la aparición de enfermedades infecciosas. La Unidad de Planeación Minera Energética enfatiza
en tener especies de cuidado con afectación en bosques riparios y la fragmentación de los ecosistemas, esto no implica que los bosques de Colombia ni en ninguna parte del mundo no vayan a ser afectados por construcción de hidroeléctricas. Y el docente Rodolfo García de la Universidad Nacional habla sobre la desviación del río Cauca, diciendo que la desviación de este, aunque no estaba en la planificación del proyecto, es muy difícil replantear una obra que ya está en curso porque afectaría su vida útil. Antioquia es uno de los departamentos que ha experimentado grandes cambios a nivel biológico de su fauna y flora. Como consecuencia de la tala no controlada se producen parches de bosques. Los cultivos ilícitos usados en el narcotráfico y la guerrilla están ligados a la degradación de los bosques, ya que inciden igualmente sobre la deforestación. La construcción de hidroeléctricas, que aunque generan desarrollo, especialmente para las comunidades cercanas, a su vez provocan un sinnúmero de problemáticas ambientales. En cuanto a la metodología, inicialmente se llevó a cabo la localización de los documentos bibliográficos. Para esto se utilizaron varias fuentes documentales. Luego se realizó una búsqueda bibliográfica entre los meses de mayo y junio de 2019. Los registros obtenidos oscilaron entre 20 y 80. Se seleccionaron aquellos documentos que provenieran de fuentes confiables. La alta variación de las condiciones ambientales del país hace que en Colombia se presenten un gran número de ecosistemas, los cuales a su vez se caracterizan por la amplia variación ecosistémica y florística, aún en escalas relativamente pequeñas. De ahí la necesidad de consolidar un sistema de monitoreo de la biodiversidad, tanto a nivel de ecosistemas como de especies. De acuerdo con los registros recopilados, se tiene que en Antioquia por el Instituto Humboldt se tiene un total de 243.418 especies registradas, entre las cuales se pueden mencionar 2.603 especies de plantas vasculares, 1.346 de insectos, 445 de aves, 76 de mamíferos, 44 de reptiles, 30 de anfibios y 44 de peces. De estas, 112 especies están en algunas en categoría de amenaza y 67 especies de aves e insectos son migratorias. Otras entidades tienen registradas un total de 18.756 especies en total en el departamento. Bueno, en el siguiente mapa se pueden apreciar los números de registros biológicos por departamento. En el recuadro blanco se observa el departamento de Antioquia. A su vez, las cifras de color amarillo son los registros propuestos por el Instituto Alexander von Humboldt. Los de color verde son datos de empresas externas. En Antioquia, la flora ha sido objeto de estudio fundamentalmente desde 1960 a cargo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín. La Universidad de Antioquia y el Jardín Botánico de Medellín, Joaquín Antonio Uribe, son instituciones que han aportado considerablemente al conocimiento de la flora del departamento desde 1970. También cabe resaltar el papel que ha hecho la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Correantioquia, institución que ha financiado numerosos proyectos de investigación tanto a nivel institucional como a personas naturales, principalmente en los últimos 10 años. Bueno, por su diversidad de la cual se derivan servicios ambientales tan importantes como la alimentación, los combustibles fósiles, el agua, el aire, la capacidad productiva de los suelos, usos en medicinas y la estabilidad de los ecosistemas. Entre otros, en el municipio se identificaron los siguientes ecosistemas estratégicos: Parque Nacional Natural Paramillo, margen ituanguino del río Cauca, cuenca del río San Agustín y río San Matías, páramos y terrenos de arbustos relacionados. Todos estos biomas se ven influenciados por diversidad de factores antropogénicos que pueden incidir en la disminución de su diversidad. Los daños ambientales asociados a las represas entran a ser parte de muchos de los daños o afectaciones que tiene la biodiversidad en el territorio. Hay áreas intervenidas por minería, agricultura y ganadería, además del desarrollo vial y crecimiento urbano, son de las amenazas que enfrentan los territorios con presencia de proyectos hidroeléctricos. Por esta razón es indispensable adelantarnos en el tiempo y poder identificar posibles escenarios de cambio que se puedan presentar en el territorio, y esto se logra identificando esos elementos del sistema suficientemente sensibles que permitan dar señales de alerta ante cambios antrópicos y climáticos. Bueno, la mayor riqueza de especies se encuentran en las zonas andinas, en zonas altas, a diferencia de la zona del cañón del río Cauca. Tanto la diversidad como la riqueza de especies ha sido demostrada. Determinan procesos ecológicos que proveen servicios ambientales. Por ende, la pérdida de biodiversidad, la homogenización de las especies y del paisaje pone en riesgo el funcionamiento de todo el sistema y de nuestras vidas.
Sin embargo, con los datos disponibles no puede decirse de manera certera si esto refleja la realidad, ya que es muy posible que los resultados sean un reflejo de los pocos levantamientos biológicos y campañas de muestreo en estos ecosistemas y zonas del departamento de Antioquia. En el siguiente mapa se presenta la densidad de registros biológicos, es decir, las zonas donde se han realizado muestreos de biodiversidad y que han sido registrados en las diferentes colecciones biológicas del país y disponibles en el Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia. Con este mapa es posible identificar los lugares donde ha habido mayor intensidad de estudios de biodiversidad. Es claro que la mayor parte de los estudios están por fuera de los municipios de influencia directa del proyecto hidroeléctrico Ituango y se encuentran cercanos a la ciudad de Medellín. Las colecciones de especímenes gozan de gran importancia, ya que proporcionan un registro de alteraciones en comunidades biológicas y ecosistemas, documentando la respuesta al estrés ambiental a través del tiempo. Además, estas mismas colecciones contienen la evidencia científica de la existencia e identificación de diferentes especies. También proporcionan la documentación más confiable sobre la extinción de especies. Las actuales proyecciones de pérdida de especies en el próximo siglo se derivan de la información general sobre la tasa de deforestación y destrucción de los hábitats. Solo la sistemática proporciona una referencia confiable sobre la dimensión de la crisis de la biodiversidad. Con respecto a los trabajos anteriores, se destaca el avance en estudios realizados en regiones como Tajames y Etzíbico, que en el 2000 habían sido los territorios con municipios menos muestreados. Sin embargo, es notoria la carencia de información para las especies vegetales, pues si bien se cuenta con un listado numeroso, la mayoría de los estudios se encuentran muy carentes de información. Es decir, la información relacionada con los nombres comunes, uso, distribución, geografía y altitudes son muy carentes. Nuestro enfoque está dirigido a las plantas debido a que su distribución se encuentra limitada por ser individuos sésiles, lo que permite que el estudio esté más encaminado a las perturbaciones que intervienen en su desarrollo por su sostenimiento en el suelo. La importancia se destaca desde el año 2000 al 2005. En esta época se han realizado 76 trabajos sobre los recursos de flora en la jurisdicción, debido a los cuales 45 son nuevos con respecto al análisis anterior realizado por la corporación. Esto según Stern en el 2001. Estos nuevos trabajos se destacan los realizados en grupos específicos de plantas como los helechos y plantas sin semillas de la familia Piperaceae, Araliaceae, Megagnolineaceae y estudios de poblaciones de especies amenazadas, sus usos con las potenciales especies y las publicaciones locales. De estos estudios también se deduce la flora más estudiada de estos últimos años, que corresponde a la del Parque Regional Arby y a los bosques altitudinales de la región de Tajames. Cabe resaltar que una de las especies más amenazadas es las pertenecientes a las de la familia Orchidaceae, que incluso esta especie y esta familia son de las más representativas y pertenecen a la flora nacional del país. Aproximadamente el 70% de la zona norte está dedicada a la agricultura y a la ganadería y se encuentran enrastrejadas. Hay una diversidad de especies en todo el sector, entre las cuales predominan las siguientes: gramíneas nativas y especies representativas como Megatrix maximus, Hyperatrius rufa, Penistronium clearing, Axonus arganiums, Echicloa columnuma, entre otras. El 62% de las especies se encuentran en 4 biomas como se alcanza a señalar en la imagen. Posiblemente esto se daba a que la base de datos se construyó con base con la información proveniente de herbarios y estudios financiados por la corporación. Es de esperarse que se incluyan especies comunes o con una amplia distribución. Muchas de las especies reportadas en inventarios florísticos fueron excluidos por tratarse de especies con estatus taxonómico no resuelto. En las proporciones mayores de alrededor del 62% se encuentran los bosques andinos, seguido de las proporciones mayores con un 15.8% de los bosques húmedos en las tierras bajas. Cabe recalcar que en este grupo se encuentra uno de los ecosistemas más importantes de las regiones andinas, que son los páramos. Y de las proporciones menores, como el 0,5%, se encuentran lo que son los bosques secos, que son de los ecosistemas que han conllevado
mayor transformaciones a nivel de cobertura. Los bosques andinos son los ecosistemas más fuertemente amenazados en Colombia y en Antioquia por sus factores naturales y antropogénicos que han elevado los niveles de amenaza, como la fragmentación y la pérdida de la extensión, calidad de hábitat y cambios en el clima subsecuentes a las talas modificaciones como las que se mencionaron. En los bosques húmedos de tierras bajas, la ganadería, la minería y el aprovechamiento de los bosques han modificado y fragmentado intensivamente el hábitat original. Además de la extracción de madera, unida a la pérdida del hábitat, ha causado la desaparición de especies de alto valor económico. La región correspondiente a los bosques secos de tierras bajas ha sido totalmente modificada por acción del hombre, de tal grado que su ecosistema original ha desaparecido casi por completo y muchas áreas se encuentran en procesos severos de deterioro y llevanse en la deforestación. Se conservan pequeñas extensiones de bosques remanentes muy intervenidos y de bosques secundarios, especialmente en el sureste de Antioquia. En la gráfica se muestran las especies más importantes, familias y su grado de amenaza con respecto a la Corporación Coreantioquia. Cabe resaltar que la familia de las orquidiáceas representa el 44% de todo este grupo, seguido de la familia de las arecáceas. Las transformaciones de los ecosistemas como consecuencia de las actividades agrícolas y ganaderas, junto con la sobreexplotación de las poblaciones silvestres, son las principales causas de amenaza que van alterando la flora de esta zona. Las causas socioeconómicas subyacentes son el grupo de actores que realmente manejan la pérdida de la biodiversidad biológica, pero cuyas incidencias reales sobre la pérdida de la biodiversidad biológica son a distancia en el espacio o tiempo. A nivel mundial se ha comenzado a realizar múltiples investigaciones donde se analizan las relaciones entre la degradación ambiental y la pérdida de la biodiversidad. Estos estudios se han centrado principalmente en 5 áreas principales para las causas, incluyendo el cambio demográfico, la pobreza, la desigualdad, las políticas públicas, mercados y políticas de poblaciones macroeconómicas y estructurales, y el cambio social y su desarrollo. Cabe resaltar que en el término biodiversidad biológica se ha convertido en un concepto integrador y ordenador, ya que permite discutir definiciones de recursos tratadas y manejadas de manera independiente y antiguamente porque reconocen y incluyen los procesos ecológicos. Es muy bien evidente la existencia de actividades humanas y es una de las principales causas de transformaciones de los sistemas naturales de la pérdida de biodiversidad. Colombia cuenta con una alta variabilidad ecosistémica, lo que la hace un país altamente biodiverso, contando Antioquia con el 10% de la diversidad presente en este. Son muchas las instituciones que se han dedicado a las investigaciones de los diferentes grupos taxonómicos en esta región, lo que ha permitido conocer las especies presentes en los ecosistemas con que cuenta el departamento. Sin embargo, muchos de estos municipios han vivido la presencia de cultivos ilícitos, actividades relacionadas con presencia antrópica, lo cual ha causado efectos sobre las especies presentes en los ecosistemas, desplazando especies nativas por implantación de cultivos usando espacio para actividades ganaderas o antrópicas. Aunque realmente son pocas las investigaciones que se realizan en el municipio de Ituango sobre la fauna y flora, este documento se centra en la diversidad botánica y se registra que dominan especies gramíneas nativas y exóticas, y a muchas de estas especies se le han evaluado su estado de conservación. Muchas de ellas son endémicas y se encuentran en estado de amenaza. Cabe resaltar que una de las familias más amenazadas es la orquidácea, presentando el mayor número de especies amenazadas, siendo esta la familia representante de la flor nacional. Estos resultados han llevado a que se implementen planes de conservación ex situ y aplicando normativas y políticas ambientales. La humanidad tiene que encontrar un equilibrio sustentable entre los recursos de uso y los que no. Desde una perspectiva de no uso, hay que valorar la variedad, complejidad y originalidad de la naturaleza y aún más considerarla como un patrimonio para futuras generaciones. Por lo tanto, tratar de evitar la pérdida de biodiversidad causada por el hombre, basándose en aspectos morales, estéticos y culturales y espirituales. Desde la perspectiva de no uso, la pérdida de la biodiversidad significa privarse de los usos actuales o futuros de los recursos que ella ofrece.
se tendrán que abordar diversos problemas que afrontan, creando estrategias de conservación como zonas de protección y velar legalmente por las especies que estén amenazadas y procurar el uso adecuado de los recursos naturales.